Bienvenidos a un capítulo más de Casos Extremos. El día de hoy nos adentraremos en el famoso estado de Oaxaca, un capítulo que llevará por nombre Oaxaca Legendaria, un estado muy rico en diversidad cultural. El día de hoy hablaremos de mitos, leyendas y relatos que se tienen como reales entre los habitantes de esta ciudad. Hechos que sucedieron hace años en lugares muy conocidos. Escucharemos testigos, visitaremos lugares y quédense con nosotros. Bienvenidos a Oaxaca Legendaria. Esta mañana nos encontramos al lado del templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán, exconvento que perteneció a la orden religiosa de los dominicos, la cual fue habitada por monjas religiosas, frailes y un ejército. Se dice que esta y muchas otras iglesias se encuentran unidas por diversos túneles. Y no solo eso, sino que también las iglesias de las afueras de Oaxaca también están unidas con ella. La gente cuenta que esto sucedió porque monjas sostenían relaciones con los frailes, lo cual era totalmente prohibido. De esto surgían embarazos no deseados que después terminaban en abortos. Y es por eso que años atrás fueron encontrados miles de cadáveres de cuerpecitos de bebés, asimismo los cráneos de estos. Acompáñanos a saber un poco más de estas leyendas de Oaxaca. Muchas personas se hospedan en este hotel, Hotel Quinta Real, uno de los hoteles más lujosos en el estado de Oaxaca, sin saber la gran historia que éste esconde debajo de sus camas. ¿Recuerdan los túneles de los que les hablé la escena anterior? Bien, uno de ellos conduce a este lugar, el exconvento de Santa Catalina de Siena, en Oaxaca. A su costado se encuentra el Hotel Quinta Real, del que ya les había mencionado mi compañero. Nos encontramos en el Callejón 2 de Abril, mejor conocido como el Callejón del Muerto, dados los hechos reales que sucedieron en la época colonial, cuando la luz eléctrica aún no existía. Los serenos eran los encargados de llevar las noticias, dar la hora y de vigilar las calles con faroles. Un día, uno de estos serenos escuchó un grito aterrador y corrió a ver qué era lo que estaba pasando. Al llegar, vio a un hombre delirando y desangrándose. Corrió en busca de un padre en la iglesia de La Soledad. Y cuando regresó, el padre vino para tomarle su testimonio. Como todo estaba muy oscuro, el pobre señor no pudo ver nada. Y el hombre, el sereno, había desaparecido. Entonces, por curiosidad, tomó el farol y cuando le vio la cara, era el mismo hombre que lo había mandado llamar. La historia cuenta que este hombre, el padre, se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y quedó sordo del oído con el cual escuchó el testimonio. Es una de las cuantas historias de Actualmente, patrullas rodean este lugar y lo cuidan, dado que distintos hechos extranormales suceden en este callejón. Por las noches, habitantes han dado testimonios de que se escuchan los gritos de aquel pobre muerto. Igualmente, fuimos en búsqueda de dos personas que tienen muchos años viviendo aquí para que nos relataran la historia. Ambas se renegaron, dijeron que hay una maldición sobre quien cuente esta historia. En aquella época se ocupaban a los serenos que cuidaban la ciudad. Entonces, el sereno de la calle de 2 de abril se encontró a un herido. Ese herido fue inmediatamente, el sereno fue a ver al cura de la iglesia de la Soledad para que auxiliaran al herido. Entonces, de ahí el cura y el sereno vieron al herido. Al escuchar su confesión, el cura tuvo curiosidad por ver quién era el herido.
le arrimó la lámpara para ver quién era el herido y se dio cuenta que era el sereno. Ahora nos encontramos bajo las frías sombras del Parque Madero. El Parque Madero es un claro escenario de la carreta de la muerte. Estos, según muchos testigos, dicen escuchar desde antes y ahora el escalofriante e infernal ruido de esta temible carreta. Se cuenta que durante la era de los españoles, cuando las calles todavía no estaban construidas, las personas podían escuchar un ruido aterrador de la carreta. Decían que si alguien salía y la miraba, ésta se los llevaría y nunca más volverían. Estos ruidos son abominables y hasta la fecha muchos pobladores dicen que la pueden escuchar por eso de las 2 o 3 de la mañana. Las calles de Jalatlaco han sido testigos de lo que se conoce como el sombrerudo, también conocido como el Catrín o el Charro Negro. Conozcamos un poco sobre esta historia. Las silenciosas calles de Jalatlaco han sido testigos de las múltiples apariciones del sombrerudo. La leyenda dice que una joven, una vez al salir de la iglesia, fue encontrada desmayada. Esta, al reaccionar, comentó que había visto a un sombrerudo trepado en un mangal, el cual causó su desmayo. Estas apariciones son del demonio y se dice que son regularmente a altas horas de la noche o en pastorales solitarios, con el fin de asustar a las mujeres. Cuando yo era niña, escuchaba hablar a las personas adultas, hablar del sombrerudo. Y decían que el sombrerudo se les aparecía a las personas que salían a altas horas de la noche, que era un demonio que se las quería llevar, que era lo contrario de la Matlacigüe. ¿Y usted alguna vez se le apareció el sombrerudo? No, porque a nosotros no nos dejaban salir a altas horas de la noche. Ah, bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios. No tengas cuidado, estoy para servir. Gracias. Buenas noches. Buenas. ¿Usted sabe algo acerca de la historia del taxista y la joven? Buenas noches. Pues algo he escuchado de eso. ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, pues dicen que una vez era una joven que murió en Semana Santa. Ajá. Y que la llevaron atropellada, que la llevaron a enterrar al Panteón General. Ah. Entonces dicen que ella tenía una manda de ir cada año a visitar 7 iglesias. Uh-huh. Y pues ella, pues como murió antes, pues entonces pues salía cada año a visitar los 7 altares, pero cuando pasaban los taxis por ahí paraba uno y se iba en uno de ellos a visitar las 7 iglesias. Sí. Y de allí ya les decía que la regresaran. Y se regresaba. Pero ya cuando iban a llegar al panteón, por allí decía que vivía. Sí. Ya pues el taxista ya cuando la buscaba para bajarla ya no estaba. Ah. Y una vez pues hubo uno que dijo pues que antes de que se bajara, él iba a cobrarle. Y cuando volteó a verla, dice que la vio, pero llevaba un velo en la cara. Entonces se sorprendió tanto el taxista que dicen que se murió. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, yo así sé que hacían platicar de esa historia, no sé qué más pasaría. Bueno, pues muchísimas gracias, señora.